Chicos, vamos a hacer la explicación correspondiente a esta semana, que es del 10 al 16 de junio, sobre las aplicaciones del teorema de Pitágoras, o sea, resolución de problemas. Eso lo encontramos en la guía de trabajo de la página 10 a la página 12. Ok, dice que podemos utilizar el teorema de Pitágoras para resolver situaciones cotidianas. Veamos algunos ejemplos. El ejemplo 1 dice: Roberto se encuentra de pie en el borde de una acera. De donde él está, hay un árbol a 3 metros de distancia, que tiene una altura de 4 metros. El árbol, ¿verdad? ¿Cuál será la distancia que hay de los pies de Roberto a la copa del árbol? Muchos de los problemas que incluso ustedes van a ver en la práctica número 4 no traen los dibujitos. La idea es de que nosotros armemos los dibujitos. Entonces, por ejemplo, en este problema, este dibujito nos ayudaría a orientarnos un poquito lo que el problema nos está describiendo. Ven que aquí tenemos a Roberto. Vamos a ver, voy a ponerle un colorcito acá. Okay, aquí tenemos a Roberto. Dice que Roberto está en el borde de una acera. Entonces ve que aquí está la acera, ¿verdad? Aquí está el bordecito de la acera. Y a los pies de él hay un árbol. Aquí lo estamos viendo. Dice que ese arbolito está a 3 metros. Entonces ve que aquí abajo se puso el 3. Hay un árbol, que ese árbol tiene una altura de 4 metros. Ve que aquí está el 4 de la altura del árbol. Y la pregunta es, ¿qué distancia hay de los pies de aquí hasta la copita del árbol? O sea, hasta aquí arriba. Este es mi signo de pregunta. Le podemos poner la letra que queramos. Podemos ponerle X, podemos ponerle C de hipotenusa, que es una de las letras que se utiliza. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que visualizar acá? Que aquí se está formando un triángulo rectángulo. ¿Dónde está el ángulo de 90 en ese triángulo de rectángulo? El ángulo de 90 está acá. ¿Para qué yo ocupo saber dónde está el ángulo de 90? ¿Por qué? Porque entonces yo sé que si aquí está el ángulo de 90, el lado que está al frente es la hipotenusa. Entonces, de lo que estábamos repasando antes, si sé que lo que me están preguntando es la hipotenusa, que es en este caso este signito de pregunta, entonces sé que se hace sumando. ¿Recuerdan lo que estábamos repasando? Entonces, el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado, recuerde que se representa por la C, ¿verdad? Usando la simbología del teorema. La C representa hipotenusa y A y B representan catetos. Entonces, C es lo que estaríamos buscando, que es la incógnita, la distancia que hay de los pies de Roberto a la copa del árbol. Y los catetos en este caso serían el 3 y serían el 4, que de hecho este ejemplo lo hicimos también en la práctica número 3, que nos daría, metiendo una calculadora, 4 a la 2 más 3 a la 2 nos da 25. Y recuerden que para quitar este cuadrado, lo que hago es nada más pasar a raíz cuadrada. Entonces me da que la hipotenusa es 5. Pero como es un problema, debemos de darle respuesta. Entonces la respuesta debe de ir asociada a la pregunta. La pregunta era, ¿cuál será la distancia que hay de los pies de Roberto a la copa del árbol? Entonces la distancia que hay de los pies de Roberto a la copa del árbol es de 5 metros. Ahí usé la simbología de la unidad de medida porque el problemita hablaba de metros, ¿verdad? Traten como son problemitas, ya al final uno en el momento, lo que es el procedimiento, nada más usa los numeritos, pero ya cuando uno va a dar la respuesta, sí tratemos de ponerle la unidad de medida del problema, ¿verdad? Que ahí nos daría que es 5 metros. Entonces, retomando, yo trato de armar siempre un triangulito rectángulo, identifico el ángulo de 90 para saber si es hipotenusa lo que me están pidiendo o si es cateto, porque recuerden que si es hipotenusa, se hace sumando, y si es cateto, se hace restando, y siempre los 3 numeritos deben de ir elevados al cuadrado. Ok, vamos con el segundo ejemplo. Okay, el ejemplo 2 nos dice, Roberto se encuentra a 30 metros de la esquina del techo de un edificio y necesita ir donde está su automóvil, el cual está al pie de la pared que mide 24 metros de altura desde ese mismo edificio. ¿Cuánta distancia tendrá que caminar Roberto para llegar a su auto? Ok, entonces, este dibujito nos ayuda a entender un poquito el problema. Entonces, dice que Roberto se encuentra a 30 metros de la esquina del techo de un edificio. Ve, entonces, lógicamente, Roberto está en el suelo, ¿verdad? Está a 30 metros del techo.
Ve que es este 30 que está acá. Bueno, es que se me va doblando. Ok, hasta aquí. Ahí serían los 30 metros, porque es donde está Roberto, a la esquina del techo, donde está el edificio, y al pie de esa esquina o este techo está su automóvil. ¿Lo ven donde está aquí? Y está a 24 metros de altura. O sea, del techo a donde está el automóvil hay 24 metros de altura, este que está aquí. Ese sería el cateto. Y la pregunta es cuánto hay o cuánto él tendría que caminar de donde está hasta llegar a su auto, esta parte de abajo. Entonces, observando de nuevo, el ángulo de 90 es acá. Entonces, si el ángulo de 90 es acá, significa que quien está al frente de la hipotenusa, ya la tengo, es 30. Entonces aquí no es sumando, porque ya conozco a 30. Y quienes forman el ángulo de 90 serían el 24 y a quien no conozco. Entonces es cateto lo que me están pidiendo. Entonces cuando me están pidiendo cateto, va a ser restando. Ahora, igual yo lo puedo entender también de esta manera. Esa que está aquí es originalmente la fórmula, ¿verdad? Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos. Eso es lo que dice el teorema de Pitágoras, porque eso es lo que se cumple en todo triángulo rectángulo. Lo vimos cuando vimos el tema de triángulos. Entonces, como yo tengo que buscar uno de los catetos, que es la distancia, ve que yo lo que hago es, la hipotenusa yo sé que vale 30, un cateto sé que vale 24, y el otro cateto es la distancia, que es lo que hay que buscar. Entonces vean lo que está pasando acá. La letrita, que es la que tengo que buscar, no está solita, tiene el 24 a la 2 acá. Entonces yo lo paso a restar. Entonces, ¿qué es lo que yo les digo a ustedes cuando yo logro identificar que es un cateto lo que falta? Si ustedes quieren este procedimiento, no lo hacen. Se van de una vez a este paso, este es el que tiene la flechita. Porque entonces de una vez, cuando ustedes saben que es cateto lo que falta, automáticamente es agarrar la hipotenusa y restarle el cateto que me están dando. Entonces me ahorro estos dos pasos. Pero sin embargo, estos dos pasos me explican el por qué yo puedo hacer esto, ¿verdad? Porque el teorema de Pitágoras originalmente me dice esto, lo que está acá. Entonces, cuando yo sustituyo los valores que tengo, vemos que me queda el D a la 2 con un 24 y yo ocupo que la letrita esté sola. Entonces, como aquí está sumando, la estoy pasando a restar. Entonces, ve que por esa razón es que cuando hace falta un cateto, siempre es restando, porque es el cateto que está con este que estoy buscando, lo quito de ahí para pasarlo al otro lado. Entonces meto en la calculadora el 30 a la 2 menos el 24 a la 2 y nos da 324. Eso nos daría la distancia a la 2. Y para quitar de nuevo el cuadrado, nada más lo paso a raíz. Y cuando yo pongo eso en raíz, me da exactamente 18. Y la pregunta era, ¿cuánta distancia tendrá que caminar Roberto para llegar a su auto? Entonces, Roberto está a 18 metros de su auto. O Roberto tendrá que caminar. Ahí más bien era que, porque la pregunta era cuánto tendría que caminar. Entonces más bien era Roberto tendrá que caminar 18 metros para llegar a su auto, ¿verdad? Bueno, ahí le puse la respuesta un poquito diferente a la pregunta, pero al final es lo mismo, ¿verdad? Entonces ven que cuando armamos un problemita de no siempre nos van a dar los dibujos, ¿verdad? Entonces, a veces el problema ya los trae, a veces, ¿no? Entonces, ustedes tienen que armar el dibujito y en el dibujito identificar dónde está el ángulo de 90 para poder saber entonces quién es hipotenusa y quiénes son catetos. Porque dependiendo de lo que me pidan, se va a hacer sumando o se va a hacer restando, ¿verdad? Vamos con el ejemplo 3. El ejemplo 3 dice, encuentre la medida de la diagonal mayor de un rombo, sabiendo que el lado mide 13 y su diagonal menor mide 10. Y ahí les puse una nota de características del rombo. En lo que es el teorema de Pitágoras, se utilizan mucho aplicaciones en figuras geométricas, ¿verdad? Entonces, aquí les recordé un poquito del rombo. Quizás en la práctica venga del cuadrado, o venga del rectángulo, o venga de otras figuras. Entonces, para eso ustedes también tienen internet, tienen Google. Ustedes pueden poner ahí características del cuadrado, características del rectángulo, ¿verdad? Si ustedes necesitan recordar algunas cosas que me permitan poder resolver el problema. Ok, aquí yo les puse que el rombo tiene la característica de tener sus 4 lados iguales y sus diagonales se cortan a la mitad y son perpendiculares. ¿Qué era que fueran perpendiculares? Que hacen ángulo de 90. Ve, ahí es donde está la clave de todos estos ejercicios donde uso el teorema de Pitágoras.
saber que son triángulos rectángulos, porque yo puedo usar Pitágoras únicamente si el triángulo es rectángulo, si no, no se puede usar el teorema de Pitágoras. Entonces, si sé que son perpendiculares, significa que aquí se hace ángulo de 90, inclusive aquí también. Aquí también se forman 4 triangulitos rectángulos. Pero al final a mí me interesa en uno de todos, porque todos los triángulos son iguales, ¿verdad? Entonces, dice que el lado mide 13. Entonces, yo sé que este ladito mide 13. Sin embargo, sé que también este mediría 13, porque todos los 4 son iguales. Este también mide 13. Este también mide 13. Pero con solo uno que trabajemos es más que suficiente. Entonces, aquí por eso en el dibujito a ustedes solo les aparece este 13 de acá. Y su diagonal menor mide 10. Si ustedes observan, esta que viene en forma vertical es la menor porque es la más cortita, y la que va en forma horizontal, la que está acostadita, es la mayor. Entonces, dice que la menor mide 10 y dice en las características que sus diagonales se cortan a la mitad. ¿Qué significa? Que cuando yo trazo esta diagonal, si toda mide 10, cada uno de esos pedacitos mide 5. Y la diagonal mayor, que es la que no conocemos, ¿verdad? No sé cuánto va a medir, pero sé que cada pedacito es X. O sea, es la incógnita lo que estoy buscando. Entonces, al final, yo lo que me voy a concentrar es en este triangulito rectángulo que me quedó aquí, que mide, que aquí está el ángulo de 90, y aquí mide 13, que es difícil hacer los 3 con el mouse, que aquí mide 5, y que este es X, que es lo que me están pidiendo. Entonces, si vamos de nuevo al concepto del teorema de Pitágoras, el ángulo que está al frente, el lado, perdón, que está al frente del ángulo de 90 es la hipotenusa. Entonces, aquí, en este caso, el 13 sería la hipotenusa, ¿verdad? Y el 5 y la X serían los catetos. Entonces, si ustedes se fijan, ve que en X es cateto. Entonces, si me están pidiendo cateto, se hace restando. Es agarrar la hipotenusa, elevarla al cuadrado y restarle el otro cateto elevado al cuadrado. Aquí igual yo volví a hacerlo con los 2 primeros pasos que les dije a ustedes, que no es necesario que los hagan, pero es como para explicar de dónde es que yo hago, por qué es que sale restando. Porque entonces, el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los otros 2 catetos. Entonces yo cambio hipotenusa por 13, un cateto por 5 y el otro cateto por X, que es los que estamos buscando. Entonces, de nuevo, como este está sumando, lo paso ¿a qué? A restar. Pero yo puedo arrancar el problema desde aquí de una sola vez y evitarme estos 2 pasos, si no los quieren hacer. Entonces, nada más meto en la calculadora 13 al cuadrado menos 5 al cuadrado, eso me da 144, igual a X al cuadrado, y para quitarle el cuadrado a la X, le paso a raíz, y eso me daría 12. Pero tengan mucho cuidado y que vayan de una sola vez y pongan, ah, sí, la diagonal es 12. No, recuerden que X es 12 y X apenas es la mitad de la diagonal mayor. A ustedes les están pidiendo encontrar la diagonal mayor completa. Entonces, si esto es 12, yo sé que este otro X también es 12. Entonces, significa que la diagonal mayor mide 24. O sea, tienen que tener mucho cuidado cuando resuelven el problema, irse al problemita y ver qué era lo que les estaban preguntando. Porque digamos, yo sé que el 12 yo lo voy a ocupar y tenía que hacer el teorema de Pitágoras para encontrarlo, pero no significa que esta es la respuesta. Debo de revisar bien qué es lo que me están preguntando en el problema. Vea que X era apenas la mitad de la diagonal mayor y a mí me la estaban pidiendo completa. Entonces tengo que hacer 12 más 12, 24. Ok, y esta es la práctica número 4. Aquí es donde les voy a decir dónde tienen que corregir. El problemita que deben de corregir es el problema F. En este problema F decía, ¿cuánto mide el ancho de un rectángulo si su largo mide 35 y su diagonal mide 10? Venían al revés estos dos números. Aquí yo ya lo cambié. Yo ya puse que el largo tiene que medir 10 y la diagonal tiene que medir 35. Entonces, ¿cuánto mide el ancho de un rectángulo? Entonces, ve, yo me vengo, armo un rectangulito, ¿vale? Como para ayudarles un poquito. El largo mide 10, entonces recuerden que esto es ancho,
que es el que hay que buscar, X. Este es el largo que dice que mide 10. Y la diagonal es la que cruza de lado a lado, o aquí o al otro lado. Y esta dice que mide 35. ¿Verdad? Y 10 también mediría aquí. Y X también mediría aquí. Entonces uso cualquiera de los dos triangulitos que se me forman. Lo importante es saber que, por ejemplo, aquí se me hace ángulo de 90 y aquí se me hace ángulo de 90, porque eso es parte de las características que ustedes deben de manejar, que en un rectángulo todos los ángulos internos son de 90 grados. Entonces, como en este caso, el ángulo de 90 está acá y X está formando el ángulo de 90, sé que es cateto. Entonces, si sé que es cateto, ¿cómo debe de resolverse? Restando. Entonces, a la hipotenusa al cuadrado, que es 35, le resto el otro cateto al cuadrado, que es 10, y así voy a encontrar el cateto que me están pidiendo, que es el ancho, ¿verdad? Entonces, aquí la corrección es esto, que el largo tiene que ser 10 y que la diagonal tiene que ser 35. Y están los otros problemitas que creo que no están tan complicados, pero sin embargo, si ustedes tienen alguna duda, nada más me consultan, ¿verdad? Si lo que les está costando es como armar un poquito tal vez el dibujo, ¿ok? Muchas gracias por la atención, chicos.